Dice el Salmo 63, versículo 1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Quién habla aquí? Habla David. David dice: Señor, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Fue un hombre que buscó al Señor de continuo, que sabía a quién buscaba. Dice la palabra que todo su ser anhelaba la presencia de Dios, anhelaba su espíritu, anhelaba su alma, y dice: aún mi carne te anhela. Todo el ser buscaba al Señor. Y vemos claramente también que dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en todo tiempo él podía buscar la presencia de Dios. Fue un hombre que supo orar y que supo adorar desde su corazón. Hoy más que nunca vemos la gran necesidad de orar, la gran necesidad de buscar al Señor. Vemos tantas circunstancias que nos mueven a hacerlo. Sentimos por dentro la necesidad. Aquel que cree en el Señor se mueve a querer orar, a querer buscar la presencia de Dios. Pero algo pasa. Muchas veces un cristiano empieza a orar y nota que algo falta, algo no está bien, como que no cambian las cosas. Entonces por esa razón se puede debilitar y por esa razón se puede detener en la oración. Pero no es esa la solución. Dejar de orar es peor. Debemos buscar la manera de orar como Dios quiere. Por eso, cuando tenemos esos momentos en que de pronto no entendemos qué está pasando, es mejor venir a la palabra de Dios, venir a la palabra para no debilitarnos y ver a la luz de la palabra cómo realmente es que nosotros debemos orar. La palabra de Dios nos orienta y nos muestra con claridad si realmente estamos orando de acuerdo a la palabra o estamos orando en nuestras fuerzas u orando de forma personal, de acuerdo a mi propia visión. Entonces podemos ver como punto 1, la oración es la llave maestra. Una llave es un elemento útil para abrir puertas, pero la llave maestra es útil para abrir muchas puertas. Una llave corriente abre una puerta, pero una llave maestra abre muchas puertas. Pues la oración es como eso. La oración es una llave maestra que nos da acceso a las promesas de Dios y al cielo mismo, al trono de Dios. Entonces, si miramos Mateo 6:7, dice la palabra: orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios nos dice hoy, orar no es decir palabras. Orar no es hablar palabras al aire, al viento. Es perder el tiempo hacerlo de esta manera. Es necesario que entendamos cómo debemos orar. Jesús empezó su vida, su ministerio con mucha oración, y su vida creció orando, y mucho más en el ministerio. Oró, clamó al Señor y terminó su vida en oración. Toda su vida fue un fluir de espíritu a espíritu, del espíritu de él como hombre al espíritu de su papá. Un orar continuo, un crecimiento espiritual, un fortalecimiento continuo fue la vida del Señor Jesús. Entonces, la oración es un diálogo espiritual que fluye ¿de qué? De una relación espiritual, de una relación que es alimentada y que sube de nivel espiritual en la medida que la persona, que el creyente, se dispone a vivir, a meditar, a vivir y a practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios desarrolla fe. Y por esa fe, cuando la persona va a orar, esa palabra que empieza a volverse vida, empieza a tomar fuerza también en la oración. Entonces, Dios nos dice que si actuamos en esa palabra que meditamos y que leemos, y esa palabra de verdad se vuelve vida en nosotros, nuestra oración realmente se vuelve guiada por el Espíritu Santo. Entonces no es solo leer la Biblia, no es solo meditar la palabra y hasta memorizar un versículo. No es eso. Mucha gente puede leer la palabra del Génesis y al Apocalipsis, pero no vivir la palabra. Dios quiere que tú y yo vivamos la palabra del Señor, realmente la meditemos y se vuelva vida. Solamente así el Señor Jesús empezará a ser realidad para el cristiano. Solamente de esa manera, en la medida que medite la palabra, la viva, la entronice en su corazón y la ponga en práctica, realmente empieza a manifestarse la presencia de Dios. Por eso
Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que la palabra se vuelva integral, parte integral de mi ser. Si miramos Mateo 6:14, por ejemplo, damos un ejemplo aquí, dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará tus ofensas. Entonces nos habla de perdón. Si yo leo esta palabra, la analizo, la medito y veo circunstancias en mi vida, pero sencillamente sí, la leo y la entiendo, pero no la pongo en práctica y no decido perdonar a aquella persona que me hirió, por ejemplo, o que me pegó un grito, o que me dijo algo que no me gustó. Si yo no decido perdonar, no estoy viviendo la palabra, no la estoy practicando. Entonces la única manera de que realmente mi vida, cuando oro, realmente tenga la guianza del Espíritu, es que la palabra se entronice en mí y la pueda vivir. Otro ejemplo es en Marcos 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y aún veneno y nada les hará daño. Dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si miramos la primera parte, por ejemplo, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces podemos leer la palabra, entenderla, esto es para mí, yo creo en Jesús y en su nombre voy a hacer eso. Pero se queda en eso, solo en meditarla, en entenderla, pero en el momento preciso no la utiliza para echar fuera a los demonios. Dios quiere que tú seas tan lleno del Espíritu que puedas echar un demonio cuando se requiera, cuando la situación se presente. Entonces, si tomamos la palabra, la meditamos y la empezamos a hacer vida, practicar realmente, como da y se os dará, y puedo ver cómo Dios hace lo que dice la palabra, entonces realmente Jesús está siendo real en mí y la oración está tomando la guianza del Espíritu como Dios quiere que sea. Amén. Entonces la oración es un acto de fe que sale de ¿dónde? Diga, del corazón. La oración es un acto de fe que sale de mi corazón, no es algo prefabricado, no es algo comprado, no es algo planeado. Voy a ver si escribo estas cosas y de pronto las memorizo y ya, una repetidera. No, Dios quiere que todo sea guiado por Él, todo tomando lógicamente la palabra de Dios. Entonces, punto 2, la oración que agrada a Dios es en el Espíritu. ¿Cuál es la oración que le agrada a Dios? La que es en el Espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no es un hombre. Dios es espíritu. Por tanto, el que adore y el que ore a Dios debe hacerlo en el mismo espíritu, porque tú y yo somos espíritus. Nuestra oración no puede salir solo de la mente ni de la razón, sino de adentro, de lo profundo de mi ser, conforme a la palabra, porque la palabra es espíritu también. Amén. ¿Cuántos decimos amén aquí? Entonces, hay 3 espíritus principales en el mundo. ¿Cuál? El espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu de nosotros los seres humanos. Esos 3 espíritus. Y como somos espíritus, Dios nos dio libre albedrío para elegir. Entonces tú y yo, como espíritus que somos, Dios nos permite elegir a quién servimos. Entonces está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de luz, pero también el de las tinieblas, el de la plena oscuridad. Dice la palabra en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, tú y yo elegimos a quién le servimos. Si deseo vivir independiente de Dios, sometida por mis propios deseos humanos y por todo lo que el mundo me ofrece, estoy siendo esclavo del mundo, de la carne y de Satanás. Para muerte, vivo para muerte. Pero si yo decido, no dejo esa vida y me dispongo de la mano del Señor Jesús y la ayuda del Espíritu Santo a caminar en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vivo para vida, para ser declarada justa por causa de que he decidido elegir como mi guía al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces tú y yo tenemos la opción de elegir a quién servimos y con cuál espíritu caminamos. Entonces Dios quiere que sus hijos oremos
guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Diga conmigo, porque Él es Espíritu. Entonces, cuando hablamos común y corriente aquí de las circunstancias, estamos hablando en la carne, o sea, la parte humana, terrenal. Pero Dios es el Dios del universo y es espíritu, y Él espera que sus hijos, por causa de ser hijos, guiados por su espíritu y su palabra, subamos al nivel de Él. Él nos permite, nos da semejante gracia y regalo de subir en el Espíritu a su presencia. Lo contrario en la oración es realmente una inconexión. No hay conexión. Cuando una persona, bueno, sí me encierro a orar y paso tiempo ahí, pero estoy llorando, triste, desalentado, es que mis problemas, mis circunstancias, vea que no tengo para la matrícula el año entrante, vea que no me alcanza para el servicio de la luz, Señor, ¿yo hasta cuándo? Yo ya no puedo más. Podrá la persona pasar 2 y 3 horas en esa actitud, pero no ha sido escuchada. ¿Por qué? Porque ha sido una oración plenamente en la carne, pura queja, puro lamento, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios mismo nos ha dicho: yo soy el Dios todopoderoso, el dueño del oro y de la plata. Él quiere que lo veamos y subamos al nivel para entender que un hijo de Dios no puede estar con mente de derrota, ni de pobreza, ni de escasez, sino con la mente confiada en lo que Dios está diciendo, porque su espíritu lo está confirmando por dentro. Entonces, guiados por sentimientos, por emociones, por circunstancias, por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos, por los informes de los periódicos, de las noticias, por las circunstancias sociales que a veces se escuchan. Si nuestra oración se queda en todo eso que vemos y escuchamos aquí, para allá y para acá, entonces nuestra oración no pasa del techo. Nuestra oración no trasciende a la atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque se queda en sentimientos y en emociones. Dios nos dice, es necesario que estén atentos a eso. Si una persona, por ejemplo, dice: Señor, yo quisiera un trabajo, pero yo creo que con mi presentación de pronto no alcance a pasar, a mí me dejan por fuera. O por ejemplo, si alguien dice: no, yo escuché que en tal parte hay mucho coronavirus y yo creo que a mí de pronto me va a llegar también. O cosas como esas. Son oraciones tan temerosas que no tienen realmente apoyo espiritual de Dios. Tiene apoyo espiritual contrario. Hay alguien que sí quiere que tú te estés quejando y que te estés lamentando, porque así no verás la gloria de Dios. Solamente veremos la gloria de Dios confiando en Él y orando de acuerdo a la palabra. Señor, yo quisiera una casa, pero yo con mi sueldo yo creo que nunca la tendré. Esa es una oración plenamente en la carne. No hay nada de fe ahí. Entonces el Señor anhela que aprendamos a orar con Él de acuerdo a lo que Él nos promete y nos dice. Piensa por un momento que si oramos de esa manera, ¿será que podremos recibir algo de Dios? Amado Camilo, ¿será que tú puedes escuchar a Dios orando de esa forma? ¿Será que podremos recibir algo de Él si oramos en esa queja, lamentos, sentimientos y emociones? No podremos recibir ni escucharlo. Jamás se dará, por causa de que esas oraciones no están en el Espíritu. Amado, es necesario que entendamos que alguien puede aún llevar la palabra de Dios, hacer una red, predicar, decirle a otro algo de Dios y llevar los textos y hasta conocerlos. Pero si la persona no ora de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, entonces ese compartir se va a quedar plenamente en la parte humana. Y puede suceder lo de los hijos de Esceva, como dice Hechos en capítulo 16, donde habla claramente que ellos pretendieron, los hijos de Esceva, ir a liberar a un hombre que estaba endemoniado. Y querían hacerlo como lo hacía Pablo. Pablo estaba lleno del Espíritu, era un hombre que oraba en el lenguaje de Dios, era un hombre que realmente pasaba tiempos con el Señor, pero de acuerdo a la palabra, y podía hacerlo. Pero cuando estos pretendieron hacerlo, ¿qué pasó con ese endemoniado? El demonio le dice, bueno, porque uno de ellos le dice, bueno, en el nombre del Jesús que predica Pablo, le ordeno que salga fuera. Pues ellos, el demonio no acató eso, le dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice la palabra que salieron apaleados del lugar. Entonces, ¿qué nos habla? Que si no hay esa oración en el Espíritu y esa conexión con el cielo, en esa dependencia de Dios mismo, entonces
precisamente la oración, ese compartir, será plenamente humano, no tendrá la autoridad y el respaldo que Dios quiere dar a nivel espiritual. Amén. Entonces, 3, ¿cómo oramos entonces? Queremos aprender a hacerlo. ¿Cómo oramos en espíritu y en verdad? Nos hacemos esa pregunta. Bueno, pues sí, la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y también nos dice en la oración, quiero que oren en espíritu y verdad. ¿Cómo lo hacemos? Pues miremos la palabra. Lo hacemos, ¿sabe cuándo? Cuando el propósito, los planes, los pensamientos y las pasiones de mi corazón y de tu corazón van de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando tú actúas, haces las cosas dependiendo de Jesús, estás adorando. Y cuando tú haces algo como cantar, como orar, como predicar, como anunciar, como ofrendar, como sembrar en la obra de Dios, y lo haces de corazón, y todo lo que haces va de acuerdo a la palabra de Dios, estás adorando. En ese nivel se empieza a manifestar realmente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejemos que la palabra y su espíritu nos guíen. Tenemos a Jesús cada día con nosotros cuando tomamos la palabra viva. Diga conmigo la palabra viva, porque un libro ahí sobre la mesa o sobre el escritorio es una palabra muerta, y si yo solamente la leo y la medito, pero no la vivo, no la practico, entonces está ahí quieta. Pero se vuelve viva cuando se mete en tu interior y en mi interior y empezamos a vivirla y a actuarla. Dios quiere eso para ti y para mí, que actuemos la palabra de Dios. En Romanos 8, 26 y 27 dice la palabra de Dios. Nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos ve en esa conexión que Él mismo nos ha llevado poco a poco y ni nos damos cuenta, el Espíritu Santo, al ver esa actitud de querer vivir y obedecer la palabra, Él mismo nos va identificando y nos va involucrando, nos va incorporando en la familia de Dios. Y nos hace hijos de Dios de verdad, nacidos del agua y del Espíritu, como dice la palabra. Y dice Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, como dice, con gemidos indecibles. ¿Quién intercede? El Espíritu Santo. Él nos ayuda, Él sabe que somos humanos, entonces Él por eso nos quiere guiar. Porque somos humanos, somos espíritu, pero estamos en un cuerpo, y mientras estemos en ese cuerpo hay fragilidad, y Dios quiere por eso guiarnos, no dejarnos solos. Su Espíritu Santo nos guía y Él mismo intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios, Él mismo va abriendo el corazón. Recuerdo cuando empezaba mi caminar con el Señor, yo no era capaz casi de orar, no llegaba a 5 minutos porque me cansaba, no sabía qué palabras decir, hasta que un día, ya cansada, intentando hacerlo en mis fuerzas, supe por la palabra y por algo que escuché en una grabación que me decía: no intentes orar en tus fuerzas, a tu manera, porque la oración viene del cielo y es guiada por el Espíritu Santo. Él es el único que trae disciplina espiritual. Desde aquel día le dije: Señor, Espíritu Santo, perdóname, yo no sabía eso, disciplíname en la oración, yo necesito aprender a orar, disciplíname, enséñame. El Espíritu Santo, escuche, si usted tiene el deseo, el Espíritu Santo mismo trae el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo abre el corazón hacia Dios. Él mismo empieza a atraer a la persona hacia Dios. Pero es necesario pedírselo. Él quiere darnos el deseo, Él quiere darnos el hambre, Él quiere darnos la sed por Él, por su presencia y por la palabra de Dios. Es necesario que vengamos a depender del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo realmente es espíritu y sabe orar como conviene. Él nos ayuda cuando no sabemos hacerlo. Qué bueno siempre invitarlo y depender de Él. Dice la palabra del Señor que Él nos da disciplina, nos da el deseo. También en 1 Corintios 14:14 dice la palabra: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora.
El Espíritu Santo también nos mueve a orar en lenguas que Él mismo da, espirituales, lenguas del Espíritu. Es otra forma de orar en el Espíritu. La palabra es Espíritu, pero tiene que ser guiada por Él mismo para que tenga la fuerza que Él quiere. Pero las lenguas también las da el Espíritu Santo, y Él mismo es el que está orando y quiere que lo hagamos también. Entonces es el lenguaje de Dios, el lenguaje donde el Espíritu Santo unido a mi espíritu ora a Dios. Ora directamente, no hay obstáculos, no hay ningún demonio que pueda obstaculizar el lenguaje de Dios desde mi corazón directamente hacia el cielo. Dios por eso te llama, porque es el momento. Orar en el Espíritu, en lenguas, es el desarrollo de una construcción espiritual, una edificación. Cuando tú y yo oramos así, se está desarrollando una edificación espiritual, algo extraordinario que aunque no se ve, empieza a crecer y empieza a formarse por la guianza de su Espíritu Santo. Dios anhela que seamos dependientes de Él y que aprendamos también a orar en este idioma, porque Él mismo lo da con propósito, y es propósito de crecimiento, de fortalecimiento y de desarrollar una fe al 100%, porque la palabra en San Judas dice que cuando oramos en el Espíritu se desarrolla una santísima fe, una fe pura, una fe que no tiene contaminación, que no tiene mezcla, que no tiene una mezcla entre lo humano y lo espiritual. No, es una fe plena, guiada y desarrollada por el Espíritu Santo. Por eso debemos aprender también a orar guiados por su Espíritu en el lenguaje del cielo. Mi amado, entonces, por causa de esa oración que hacemos, en 1 Corintios 14:15 nos aclara: oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también en el entendimiento. Eso no quiere decir que orar en el Espíritu es solamente cuando hablamos en el idioma que da a Dios del cielo y que no se entiende humanamente. Porque cuando oramos guiados por el Espíritu Santo con la palabra, también oramos en el Espíritu, pero con claridad también mental. Amén. Entonces Dios quiere que oremos en ambas líneas, guiado por el Espíritu en el lenguaje tuyo, humano, pero también guiado por el Espíritu Santo en el lenguaje directamente de Dios. Cuando lo hacemos así y dependemos de Él y vivimos la palabra de Dios como una práctica diaria, entonces por esa fe, esa oración se eleva y la oración se vuelve realmente una llave para abrir puertas. Amén. Se vuelve una llave maestra, porque es la llave que nos da el Señor para poder, dice el Señor, para que abras, para que desates, para que ates y desates, porque lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en esta tierra será desatado en el cielo. Atamos lo que no sirve, desatamos la bendición del cielo, quebramos la obra del enemigo y desatamos la bendición que Dios da por medio de su Espíritu. Amado, orar entonces por medio del Espíritu Santo, por la ayuda de su Espíritu, nos hace obedientes. El Espíritu de Dios, por medio de esa oración, nos ayuda a permanecer fieles a Dios, nos ayuda a permanecer pegados a Él. Él mismo nos ayuda a estar equilibrados, conectados, bien enfocados. Una persona que empieza realmente a orar guiado por el Espíritu Santo es una persona que tiene renovación en su caminar, renovación en sus pensamientos y renovación en el enfoque espiritual al cual Dios le ha llamado, y el enfoque se llama Jesús. Amado, orar no es solo hablar. Diga conmigo: orar no es solo hablar. Orar es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y permitir que la palabra de Él la ponga en los labios. Diga: el Espíritu Santo mismo pone la palabra en mi boca. Dilo conmigo. Dice la palabra: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la guianza del Espíritu Santo. Y dice la palabra: nadie puede hablar que Jesús es el Señor desde el corazón si no es por el Espíritu Santo. Entonces, una persona que pretenda hablar de Dios y diga lo contrario y anule la palabra y hasta la contradiga, no es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Dios quiere que tengamos esa claridad, ese discernimiento y esa certeza de que la oración realmente toma fuerza si es guiada por la palabra, que se vuelve vida en nosotros, y si es guiada por su Santo Espíritu. Vivamos entonces practicando la palabra de Dios, porque esto desarrolla fe,
y permite que el Espíritu Santo nos guíe para orar realmente, poderosamente. Que tu oración y la mía se convierta en una llave maestra para abrir los cielos y desatar la bendición de Dios.